Quiero platicarles una historia reciente. A principios del año 2025, uno de los creadores de la empresa OpenAI, la creadora del famoso ChatGPT, habló del concepto de vibe coding, así vibe como codificación por vibra. Ha sido muy criticado, puesto que algunos piensan que no es posible codificar todo a partir de una interacción con una inteligencia artificial generativa. Yo también tengo mis dudas, pero a partir de ese concepto lo empecé a aplicar para otra idea, el análisis de datos. Y ahora le estoy llamando el Vibe Data Analysis. De manera que en este curso yo quiero compartir con ustedes algunos hallazgos de las posibilidades de hacer análisis de datos con el soporte de inteligencia artificial en el ambiente de programación R, un lenguaje de programación orientado a la investigación de datos. Y además vamos a utilizar una metodología muy utilizada en ciencias sociales, las ecuaciones estructurales, para analizar correlaciones entre más de una variable. Este curso consta de 3 módulos. En el primer módulo vamos a crear una cuenta gratuita en un ambiente de programación del lenguaje R. Es muy sencillo crearla, pero tiene grandes ventajas, de manera que pueden utilizarla en cualquier computadora con su usuario y contraseña sin tener que instalar ningún software previo. En el segundo módulo vamos a ver el concepto de variables latentes y cómo se define, cómo se hace el planteamiento a partir de ecuaciones estructurales. Esto es bien importante, puesto que las ecuaciones estructurales nos ayudan a validar el instrumento que generalmente se aplica utilizando escalas Likert. Eso lo vamos a ver en el segundo módulo. En el tercer módulo vamos a hacer ya una operación práctica, un ejercicio específico con una base de datos en donde con el apoyo de la inteligencia artificial generativa vamos a cargar los datos a R y le vamos a pedir las primeras operaciones de análisis, aprovechando las herramientas de R. Es bien importante, la inteligencia artificial no nos va a hacer el análisis. El análisis lo hace el investigador, lo hace el alumno, y la toma de decisiones sobre las conclusiones la hace con el apoyo de las operaciones realizadas en lenguaje R. Vamos a iniciar con una introducción a este curso. Bueno, se va a aplicar una metodología de estudio de caso, es decir, no vamos a revisar todo lo que es el fundamento estadístico de las ecuaciones estructurales. Vamos a irlas descubriendo precisamente con el apoyo de la inteligencia artificial para centrarnos en el razonamiento metodológico y la interpretación de resultados y dejar esta parte de la sintaxis del lenguaje R a la inteligencia artificial con los planteamientos que nosotros vayamos realizando. El caso es de María. María es una analista de datos que le interesa explicar qué factores se relacionan con la capacidad de innovación de una empresa. Entonces, existen la posibilidad de que existan estos factores o constructos, estas variables latentes que tengan relación con que una empresa pueda ser muy innovadora. Estuvo revisando María documentación y artículos y encontró que al menos estudios previos identifican posibles relaciones entre estos 5 aspectos: los salarios, el estilo de liderazgo, los programas de capacitación, la infraestructura tecnológica o bien el clima organizacional. Todo esto pudiera relacionarse con la capacidad de innovación de una empresa. Pero también encontró en su revisión bibliográfica que tal vez también el clima organizacional es una variable mediadora. ¿Qué quiere decir esto? A la izquierda aquí tenemos un planteamiento. Vamos a tener 3 datos para cada una de estas variables latentes.
es decir, preguntas con una escala Likert para descubrir cómo perciben los salarios los trabajadores de una empresa, cómo perciben el liderazgo, el clima, la capacitación y la infraestructura, puesto que esto pudiera relacionarse con esta capacidad de innovación. Pero además, cada una de estas variables influyen en el clima, que a su vez también es una variable mediadora. Esto es lo que vamos a reflejar en las ecuaciones que vamos a plantear. Para poder recabar estos datos, diseñó una encuesta, es decir, un instrumento de medición, en donde definió una escala Likert con posibles 5 respuestas, que aquí las estoy presentando. Es un esquema tradicional en donde para cada uno de esos constructos está definiendo algunos reactivos. Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a verlos. Por ejemplo, salarios. ¿Cómo puedo medir cómo perciben los salarios? Bueno, con esta pregunta. Las prestaciones que percibo son competitivas y acordes a mi puesto, y el encuestado puede responder con cualquiera de estos números de esta escala. De la misma manera, para medir liderazgo, por ejemplo, mi jefe toma en cuenta mis opiniones, igual con estas mismas escalas. Lo mismo para innovación, es decir, definir reactivos que traten de recabar estos datos. Con estos datos, ¿qué es lo que estamos buscando? Primero, evaluar si la encuesta mide realmente cada uno de estos constructos, el liderazgo, la infraestructura, la capacitación, etc. Y por otro lado, determinar en qué manera estas variables, de qué manera influyen o no, o en qué medida en la capacidad de innovación. Entonces, de esta manera vamos a tener 2 ecuaciones. Una ecuación con los efectos directos, en donde aquí están las variables, clima, salarios, liderazgo, capacitación e infraestructura. Y por otro lado tenemos otra ecuación con los efectos indirectos, es decir, que el clima, que está también en esta ecuación, a su vez es influenciada por salarios, liderazgo y capacitación. Ahora, el siguiente paso es instrumentar esto con el apoyo de la inteligencia artificial y lenguaje R. En este curso se propone utilizar el entorno de trabajo en lenguaje R llamado POSIT Cloud. ¿Qué es esto? Es una plataforma en la nube para trabajar con R, para evitar instalación de paquetes, de software. Simplemente con un usuario y contraseña podemos entrar al portal que se está señalando, creamos nuestra cuenta gratuita, hay que decirlo, y ya tenemos un ambiente de trabajo para empezar a ejecutar el modelo de ecuaciones estructurales en lenguaje R. ¿Cómo sería la vista de este ambiente de trabajo? Sería esta vista con 4 ventanas. Aquí vamos a tener los scripts o el código, vamos a llamarlo así, de R, que esto nos va a apoyar mucho la inteligencia artificial. Aquí vamos a tener una vista de las variables que estemos aplicando. Por acá vamos a tener nuestra consola para estar dándole instrucciones puntuales al ambiente de R. Y por otro lado, que ya lo veremos más adelante, la visualización de los resultados. Esto es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a ver cómo se opera este ambiente de trabajo, el POSIT Cloud, utilizando el lenguaje R. Primero, vamos a cargar la base de datos de este ejemplo del caso de María en su evaluación de la innovación organizacional. Entonces, se supone que ya aplicó encuestas y las tiene cargadas en una base de datos en formato Excel. Lo primero que tenemos que hacer es poner ese archivo Excel con los datos de su estudio en este ambiente de trabajo, para lo cual me voy a archivos, lo estoy haciendo, le digo que voy a cargar un archivo, lo selecciono desde mi equipo y en este caso le vamos a poner la carpeta donde se encuentra la base de datos. Es una hoja de Excel normal, común y corriente. Entonces la cargo, ¿sí? En este caso me dice que ya existe, la estoy sustituyendo. Ya está, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a ejecutar este código base que les voy a dejar en las referencias, en donde lo que vamos a estar haciendo es ejecutar instrucción por instrucción. ¿Cómo lo hacemos? Selecciono, lo sombreo como está indicado ahorita, y para ejecutar se corre aquí con este botón de Run. Ok, ejecuto la primera parte. Ok, la está instalando. Muy bien, ahora voy a ejecutar. Aquí la consola me está diciendo que se ejecutó sin problema. Vamos a ejecutar la siguiente, que es activar la librería, pero nada más selecciono la línea que estoy ejecutando. Es una buena práctica ir ejecutando línea por línea para ir verificando que todo vaya resultando sin errores. Ejecuto esta y vean, ya lo ejecutó. Aquí en la ventana en la consola me dice que no hay problema, simplemente me pone ahí el resultado. Ahora voy a cargar los datos. Entonces voy a ejecutar esta instrucción para definir la ubicación del archivo. En este caso lo voy a ejecutar, ¿sí? Entonces busco cuál es la base de datos con el modelo SEM. Es esta la que acabo de subir. Y le pongo abrir. Y en ese caso ya tengo la ubicación. En dónde está ubicada dentro de mi ambiente de trabajo. Y ahora aquí voy a ejecutar esta última indicación para que tome esa ubicación que ya está aquí en esta variable, la ubicación del archivo, me ejecute esta función de leer un archivo de Excel y me lo ponga en una variable que le he puesto datos encuesta, que es una variable tipo data frame, es una matriz de datos con la que vamos a empezar a trabajar a lo largo del curso. Entonces ejecuto y en ese caso ya lo ejecutó. Y aquí tenemos la variable datos encuesta. Son 50 observaciones, es decir, 50 encuestas con 18 variables. Vamos a echarles un vistazo. Le doy aquí un clic y si se fijan ya está cargado. Es como si tuviéramos una hoja de Excel, pero ya cargada en el ambiente de R para comenzar a hacer nuestros análisis. Esta ventana es de datos y esta ventanita es del código. Lo que vamos a estar ejecutando a partir de ahora es, vamos a empezar a interactuar con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me va a proponer código o un script en R. Ese lo copiamos y lo pegamos aquí, como está este código, y lo vamos a ir ejecutando. Y los resultados los vamos a ir obteniendo aquí en esta ventana. Entonces, esto es lo que vamos a continuar haciendo para resolver el problema de María de la innovación organizacional. Vamos a continuar con la preparación de los datos. Entonces, esto ya lo habíamos comentado, se carga la base de datos con el código que les estoy compartiendo. Pero ahora viene la interacción con la inteligencia artificial generativa. Aquí es en donde nosotros nos centramos en hacer el planteamiento y le dejamos la labor de definir el código a la inteligencia artificial. Que sea la inteligencia artificial la que me dé el código necesario para el planteamiento que yo le estoy dando, ¿sí? Entonces, esta propuesta se basa en una interacción en lenguaje natural cotidiano con la inteligencia artificial para que nos apoye en las instrucciones de R que puedan instrumentar el planteamiento que estamos haciendo de ecuaciones estructurales. Es importante decir que debemos de conocer que ya hay una librería llamada LaVAN, que es Latent Variable Analysis, análisis de variable latente, que ya fue desarrollada por investigadores que trabajan este tipo de planteamientos, de manera que no tenemos que codificar nuevamente los fundamentos estadísticos. La librería ya existe. Aquí lo importante es hay que saber utilizarla. Entonces, al especificarle simplemente a la inteligencia artificial que vamos a utilizar LaVAN, entonces ya va a ser mucho más ágil la generación del código necesario, ¿sí? En términos sencillos, este LaVAN funciona como un motor que permite ejecutar las instrucciones para procesar los datos que estamos recabando de nuestro trabajo de campo. Y
con el apoyo de la inteligencia artificial nos va a facilitar mucho esta labor. Vamos a ver cómo sería. Entonces vamos a hacer el primer prompt para el primer objetivo que tenemos, ver si la encuesta es capaz de medir esos constructos. Bueno, vamos a hacerlo. Este es el prompt que también se los voy a dejar para que lo puedan tomar en los materiales de este curso, pero yo ya lo ejecuté y me funcionó sin problemas. Le estoy diciendo aquí a la inteligencia artificial generativa, puede ser ChatGPT, puede ser Copilot, Gemini, la mayoría de las inteligencias artificiales generativas conocen la sintaxis de R, conocen la sintaxis de Laban. Este específicamente yo lo hice con ChatGPT. Aquí está mi prompt, ya tengo los datos cargados. Necesito que me generes el código en R para estimar un modelo de medición, un análisis factorial confirmatorio, son las siglas en inglés. Y le digo, tal como tengo las variables en mi hoja de Excel, salarios, sal 1, sal 2, sal 3, que es como están en las columnas de Excel. Quiero que el resultado final sea una tabla compacta con cargas factoriales estandarizadas, etcétera. Le estoy dando las indicaciones para que me genere una tabla que sea sujeta a mi interpretación. Entonces, debido a estas instrucciones, me generó los siguientes los siguientes scripts en R, ¿sí? Y aquí me está dando, mira, tienes que hacer esto, instalar esta librería, aquí está la librería Laban, especificar el modelo. Este es un código generado por la inteligencia artificial generativa, pero con base a mis indicaciones, en donde le estoy diciendo cuál es el planteamiento, le estoy diciendo qué librería quiero que utilice, y en donde esta parte que es la más laboriosa se la estoy dejando para que me la dé. ¿Qué hago con esto código R o con este script en R, como se le llama también? Lo copio y lo pego a mi ambiente POSIT Cloud que acabamos de ver y lo voy ejecutando. Ya al ejecutarse, entonces me genera la tabla de cargas factoriales que deben de cumplir con estos términos de referencia. Vamos a revisar si la medición es ideal para hacer nuestra interpretación. Y aquí vamos a ver el resultado de la ejecución de este código en R. Vamos a presentarlo. Yo ya lo preparé previamente y nada más se los presento aquí. Estos fueron los números que me dio con base a la base de datos que yo le cargué. Entonces estamos viendo que los ítems o las preguntas definidas para medir salarios pues se están comportando con un muy buen desempeño. Lo mismo los reactivos utilizados para medir liderazgo. El clima, hay uno que se salió de rango, de manera que aquí tendríamos que ajustar esa encuesta y cambiar esta pregunta que mide el clima y que es el tercer reactivo. En la capacitación también fueron números aceptables, la infraestructura muy buena, la medición y la innovación también. Entonces, aquí esta es la gran ventaja de este análisis ya estadístico. Me dice, revisa este reactivo para que tus resultados sean más confiables. De manera que tenemos reactivos con un buen desempeño. Nuestro instrumento, en este supuesto caso que estamos poniendo como ejemplo, están midiendo efectivamente. Y hay un reactivo problemático que tendríamos que cambiar. Ahora viene la segunda parte, el objetivo 2, que es determinar las correlaciones que existen en estas variables latentes con esa capacidad de innovación. Y el prompt es este, también se los voy a dejar. Yo le puse, ya corrí el análisis factorial confirmatorio en R con Laban y el modelo fue aceptable. Mis datos ya están en esta variable, etcétera, etcétera. Entonces le estoy explicando, todo esto es una explicación. Es como si estuviera platicando con un colega, como si le estuviera mandando un correo diciéndole, mira, así voy. Y ahora quiero probar los efectos directos, lo que vimos en el planteamiento de la ecuación 1, y también la mediación o los efectos indirectos. ¿Sí? Esto simplemente lo pongo
coloquialmente con flechitas, indicando lo que es lo que yo quiero que trate de medir. Y le digo, requisito de salida, genérame el código en R para ajustar y poder determinar dos tablas compactas de efectos directos y de efectos indirectos. Y ponme comentarios breves en el código R. Ejecuté el prompt y me dio este resultado de la inteligencia artificial. Me da un código, ¿sí?, que me ahorra muchas horas de trabajo revisando documentación sobre la sintaxis de la librería Lavaan. Ya me la da lista, entonces tendría yo que verificar los resultados, por supuesto, pero toda esta sintaxis ya me la da, entonces simplemente la copio y la pego en mi ambiente de trabajo del POSIT Cloud y la voy ejecutando por bloques. Al hacer esto, obtuve los siguientes resultados, ¿sí? Que tenemos que los efectos sobre el clima son estos indicadores, pero de acuerdo a las referencias de la librería Lavaan, tenemos que encontrar valores menores a 0.05, cosa que no se cumple, ni tampoco se cumple en los efectos sobre directos ni indirectos. Entonces, aunque el instrumento realmente está midiendo cada uno de estos constructos, en realidad ninguno de estos tiene un impacto significativo sobre la innovación, al menos con esta base de datos que estamos trabajando. Obviamente, si se tuviera ya una base de datos de un estudio de caso real, pudiera haber otros resultados, ¿sí? Entonces, en este caso no se dan estos efectos ni directos ni indirectos. Entonces, como conclusión, las encuestas son adecuadas, miden realmente los constructos, pero las relaciones estructurales no pudieron confirmarse. No hay evidencia estadística que estas variables se relacionen con la capacidad de innovación. Entonces, de esta manera, podemos estar aplicando esta metodología, recabar datos reales para probar estas correlaciones. Recuerden, lo que hemos visto en este curso tienen que practicarlo, tienen que hacer sus propias pruebas con sus datos que ya pudieran tener. Es bien importante que hagan los ajustes correspondientes, tal vez darle un toque particular del contexto del trabajo que están realizando. Lo importante es de que lo practiquen, de que lo prueben. Yo lo he aplicado, incluso les puedo compartir 2 publicaciones que he realizado con esta metodología de ecuaciones estructurales con el apoyo del lenguaje R, de manera que pueda darles la confianza para que puedan ustedes aplicarlo en sus trabajos o bien en sus proyectos de investigación. Muchas gracias.